Hola amigos, sean bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy. Hola a todos, soy Itamar López y tengo el placer de compartir con ustedes este video. Damos la bienvenida también a nuestros amigos que nos acompañan en línea durante la grabación de este video y que siempre nos ayudan con sus comentarios y preguntas. Y bueno, la última vez tuvimos un tema bastante interesante, pero antes de eso yo quisiera disculparme con todos ustedes porque tuvimos un tiempo de ausencia en la cadena por razones técnicas bastante serias, ¿no? Entonces, en este sector estábamos completamente incomunicados, hubo un daño en las fibras ópticas y no teníamos acceso a internet. En todo caso, les agradecemos por su paciencia y esperamos que este tema de hoy les agrade bastante. Y la última vez, más bien, que nos comunicamos en la serie, hablamos un poco acerca de la ley, ¿no? Hablamos acerca de la ley, hablamos acerca de los libros del cielo, lo que está allí grabado. Los tres libros. Los tres libros, etc. E introdujimos efectivamente ese tema acerca de la ley. Y hay una pregunta que es el título del tema de hoy, ¿fue la ley de Dios clavada en la cruz? Es una pregunta que es una pregunta candente en el mundo cristiano de hoy. Bueno, para los judíos la ley de Dios no puede ser clavada, ni en la cruz ni en ningún lado. Sino que todavía sigue vigente. Para los musulmanes no hay verdaderamente una ley. Es más o menos ese asunto. Y para los cristianos pues hay una, pero fue clavada en la cruz para algunos cristianos. Y hay otros que continúan a decir, la ley sigue vigente. A ver, ¿cómo desenredamos este tema? Vamos a ver cómo nos va. Y el primer texto que vamos a citar en este tema, que es un tema candente, lo encontramos en Romanos 7, 4 al 6. Y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto está muy interesante, ¿no? Sí. Sí, porque es que nosotros a menudo nos encontramos con personas que leen este texto y que entienden que la ley ya fue abrogada. Lo que me llama la atención bastante es la parte que dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esto es algo que toma muchas personas. Personas dicen, cuando Cristo murió, se abrogó la ley. Se abrogó la ley, pero es que es eso lo que está diciendo el texto. Y aún más, ¿qué dice? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley. ¿Qué eran por la ley? Es como si hubiera una relación entre las pasiones pecaminosas y la ley. Esto es bastante interesante. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Sí? Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para ella, haber muerto para ella, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, nuevo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Viejo de la letra. O sea, si uno lo lee así, planamente dice, se acabó, ya no hay ley. Exacto, es que este texto, tal como está, si se lee solo, si se lee fuera del contexto global de lo que es la palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues uno entiende que la ley ya no es válida. Claro, entiende que la ley ya no es válida, que ya no hay ley. Porque es que hay bastantes elementos, dice así, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ok, ya murimos a la ley. Si uno muere a la ley, entonces pues ya no tiene que observarla. Sí. Ok, interesante. Pero ya entendí el punto. A ver. Porque digamos que hay una parte en este pasaje que nos puede hacer entender el texto. Uh-huh. Pero si ponemos el contexto de cuántas leyes, porque de qué ley habla. Uh-huh. Perfecto. O sea, debemos definir en primera parte, lo primero que debemos hacer es definir de qué ley habla. Interesante ese punto de vista. El término ley en la Biblia es el mismo para todas las leyes, pero sabemos
por el estudio del tema de la ley en la Biblia que hay varias leyes. La que ley podemos mosaica. ¿La ley? Mosaica. La ley mosaica, pero la ley mosaica, ¿qué es? La ley ritual. ¿Tiene? Pero en la ley ritual, ok, hay la ley ritual, Sí. hay las leyes de salud, Sí. hay las leyes civiles No, pues sí, vamos a poner todas las leyes. y hay la ley de Dios. Ok, ahora, la ley de Dios es la ley moral, que se llama también la ley moral, ¿ok? Que fue dada en el Sinaí, la que fue escrita con el dedo De Dios. de Dios. Esa es una. Hay otra que le fue dictada a Moisés, las leyes civiles, las leyes de salud, las leyes rituales. ¿Okay? Entonces, las leyes civiles es más fácil entender, esto es como el código civil, ¿no?, de un país, porque Israel salió de Egipto y tenía que constituir un gobierno, una organización, y como organización, como país, tenían que tener leyes para poder tomar decisiones judiciales, ¿no? Las leyes de salud, pues evidente, había que mantener en buena salud todo el pueblo, lo cual existe hasta hoy. Hay leyes sobre la salud en cada país. Y la ley ritual. ¿Y la ley ritual qué es? La ley ritual es... Sobre los sacrificios. Exacto. La ley ritual son las leyes y las normas que rigen el servicio del santuario. Y por fuera de todo esto, evidentemente está la ley de Dios. Ahora, ¿de qué ley está hablando Pablo en este texto? Y nos dice, hay una primera pista, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Sí. Hay una cosa interesante, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Y vamos a ver más adelante que el pecado es infracción de la ley. Entonces, si el pecado, la paga del pecado es muerte, y que el pecado es infracción de la ley que me lleva a morir, ¿cuál es? ¿La ley ritual? ¿La ley civil? ¿La ley de salud? ¿O la ley moral? La ley ritual. No, la ley moral. moral. Es la ley de Dios. Ah, pues sí. La ley de los 10 mandamientos. Entonces podríamos pensar también de que en Romanos se está hablando de la ley de Dios. Pero a mí me... Y nos pone dificultades. Sí, pero yo estaba pensando en el versículo 5. ¿Qué dice? Que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Es esa parte de la que estaba hablando. Vamos a decir que este versículo, tal como lo estamos presentando ahora, presenta más preguntas ¿Qué respuestas? que respuestas. Es decir, que nos deja un poco en el aire. Vamos a ver un poco más en detalle y vamos a tratar de volver a este pasaje. Romanos 7, 7 al 14 nos da más luz acerca de esto. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos a una pausa aquí. ¿Qué ley dice no codiciarás? ¿La ritual, la ley de salud, la ley civil o la ley moral? La ley los moral. 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen no codiciarás. Entonces sabemos de qué ley está hablando Pablo en este pasaje. O sea, no hay Cabida duda. Ok, no hay duda. Perfecto, continuemos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa esto? Que sin la ley el pecado no se revela como tal. Exacto. No tiene acción. No tiene nombre. Porque, por ejemplo, si en un país no es prohibido circular en dirección contraria, si en un país no es prohibido no parar en el semáforo, cuando alguien lo hace, ¿puede ser sancionado? Pues no. No. Si no está prohibido, no se califica como algo malo. No hay contravención, no hay delito, porque el delito es revelado por la ley, tanto en las leyes de los hombres como en la ley de Dios. Y yo si la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es muy interesante porque, a ver, Pablo dice, antes yo vivía sin la ley.
Una cosa entre los judíos, porque tenemos que entender el contexto de Pablo. Pablo es un judío y era fariseo y fariseo de fariseos, ¿no? Había cumplido todo el ritual. Hay que saber de que entre los judíos se dice que un niño no tiene discernimiento de los mandamientos de Dios hasta la edad de 12 años. Y a los 12 años se hace una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah. ¿Qué significa Bar Mitzvah? Bar significa hijo de y mitzvah significa mandamiento. Es hijo de los mandamientos. Es decir, que a la edad de 12 años, cuando se hace la Bar Mitzvah, el niño adquiere un conocimiento cabal de lo que exigen los mandamientos. Él decía, yo en un tiempo sin la ley vivía, pero conocido el mandamiento, ¿qué pasó? Morí. Revivió el pecado y yo Morí. Es decir, que viene ese efecto del conocimiento de aquello que es incorrecto, y la Biblia dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, al tal le es Pecado. pecado. Por eso ahora dice que por eso dice que cuando él tomó conciencia y conocimiento de la ley, pues murió, porque la ley lo condenó. Exacto. Como la paga del pecado es muerte, pues murió. Exacto, exactamente. Continuamos la lectura en el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Okay. Ahora ya tenemos más luz en cuanto al texto que acabamos de leer. Si volvemos atrás, que nos dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? Por la ley. Por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahí está el punto. Pablo está aquí hablando de la ley de Dios, pero no está diciendo que la ley murió. ¿Quién muere? ¿La ley o nosotros? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando violamos un mandamiento de la ley, ¿qué pasa? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Es muerte, ¿sí o no? Es decir que a través de la muerte de Cristo, el precio, la retribución por nuestro pecado fue ¿qué? Fue pagado. Sí, por Cristo. Ya acabé de entender. Sí, es que... El versículo 6. ¿Qué dice? A ver. ¿Lo vuelvo a leer? Sí. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Yo aquí hago una diferencia, bueno, no sé si está correcto, pero yo hago una diferencia cuando dice que el régimen viejo y el régimen nuevo, y se hace la distinción a la muerte de Cristo. Exacto. Antes de la muerte de Cristo, estábamos en el régimen condenados viejo a la muerte de la letra. Por la ley, y la letra que es la letra de la ley. Sí. Y dice que ahora estamos bajo el régimen nuevo, que es el del Espíritu. Y muchos cristianos que tal vez escuchen este tema en este momento digan, ahí ve, si ve, la ley ya pasó. Escrita. Ya estamos en la época de Cristo. Estamos en el régimen de Cristo, la ley ya no tiene vigencia. Pero el texto que leímos anteriormente, este texto de Romanos nos dice que el mandamiento es santo, puro y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual. Una cosa interesante, ahora aquí tenemos la posición. La ley fue cancelada, fue anulada. Sí. Muchos dicen la ley, y dicen ley es todo lo que es ley, es ley. Toman la ley como una sola. Efectivamente, la palabra ley en la Biblia embarca todo tipo a todo tipo de leyes, pero en cada pasaje se nos da un elemento para saber de qué ley se está hablando. Que aquí ya sabemos que Pablo estaba hablando efectivamente no de la ley ritual, pero de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos. Es mucho más difícil de defender este texto si nosotros tomamos esa posición, pero sí, es justo porque es la verdad. ¿Okay? Entonces, la posición, la ley de Dios fue cancelada o anulada o ya no tiene vigencia, estamos bajo el régimen de Cristo y no bajo el régimen de la ley, o esa ley sigue vigente, como dicen muchos y especialmente los adventistas del séptimo día dicen que la ley sigue vigente. Y hay otros grupos también cristianos y muchos pastores, hay predicadores evangélicos inclusive que están predicando hoy en día que la ley sigue vigente. Es que ellos tienen la razón, no son el grupo que dicen que la ley abolió. Nosotros ya estamos entendiendo más o menos por dónde va el asunto. Y mira lo que dice Efesios 2:15.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este versículo es un problema para aquellos que dicen que la ley no fue abolida. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, aquí tenemos que entender la globalidad del pasaje. Cuando habla de un solo hombre, ¿de qué me está hablando? Es como si alguien estuviera dividido en dos. Habla de la ley. ¿Qué diferencia cuando nosotros entendemos el contexto del momento en que fue escrito este pasaje? Vamos a entender el pasaje. ¿Qué sucedía entre aquellos que amaban a Dios y buscaban a Dios y trataban de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué dos pueblos habían presentes en ese momento en el mundo? Había el pueblo judío y la iglesia cristiana compuesta de gentiles. De estos gentiles muchos trataban de servir a Dios. Encontramos casos que están registrados en la Biblia, están documentados en la Biblia como Cornelio, Pedro y Cornelio en el libro de los Hechos. O también en los evangelios encontramos el centurión, que era un hombre devoto y que ayudaba y que pide el favor a Cristo de que le sane a su siervo. Entonces, encontramos de que habían gentiles que también buscaban a Dios. Vemos a los Reyes Magos, otro ejemplo. Los griegos que vinieron a visitar a Jesús antes de su muerte, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad de ejemplos de personas que no pertenecían al pueblo de Israel como tal y que amaban y buscaban a Dios con sinceridad. Y habían otros que pertenecían al pueblo de Israel y que buscaban a Dios también. ¿Okay? Solamente que ahí había un muro de separación entre ellos dos. ¿Y cuál es ese muro? La ley ritual. Exactamente, la ley ritual. Nosotros tenemos que entender de que en la iglesia primitiva hubo un gran conflicto. Ya entendí. A ver, okay. ¿Qué entendiste, Itamar? Hablas de los circuncisos y los no circuncisos. Exactamente, porque la circuncisión hace parte de la ley ritual y aquel que no estaba circuncidado no era considerado como miembro del pueblo de Israel. Sí. No era posible. Y un circunciso no se podía sentar en la misma mesa que un incircunciso. Exactamente. Esto lo encontramos en detalles en Hechos 10 y 11, la historia de Pedro y Cornelio. Pero también el jalón de orejas de Pablo. Exacto. Bueno, el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento es rico en ejemplos de ese conflicto que había internamente en la iglesia. O sea, había un grupo que decían, no, nosotros tenemos que seguir guardando la ley ritual. ¿No? Aquí no se está hablando de la ley de los mandamientos, se está hablando de la ley ritual. Y otro grupo decía, no, nosotros tenemos que abrir las puertas a los gentiles. Y esto creaba división. Entonces, Dios viene a crear un nuevo, de dos, uno solo. ¿Ok? Así como el cuerpo de la iglesia, uno solo. La iglesia estaba dividida en cuanto a este tema y Él abole las enemistades. ¿Dónde? En su carne. Porque hay una cosa interesante. Muchas personas dicen, pero entonces, ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz? Realmente lo que fue clavado en la cruz fue Cristo. Fue clavado en la cruz. Su sentencia fue clavada en la cruz. Y lo que hizo Cristo fue cumplir la ley ritual en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús es crucificado en la tarde en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Que recordemos los capítulos pasados que Exacto. hablábamos de todo el procedimiento del sacrificio de la Pascua. Exactamente. Purificación del santuario. Entonces, Jesús cuando muere en la cruz del Calvario, Él cumple la ley ritual, porque todos los elementos de la ley ritual eran símbolos, eran un sistema simbólico que nos apuntaba a Cristo, su ministerio y su sacrificio por el pecado. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, este sistema no es abolido, déjenme decirles, no es abolido. Ahora, ¿es que eso significa que tenemos que seguir observando? No. Ya no tiene sentido que observemos los sacrificios rituales porque Cristo ya murió, pero tenemos que seguirlos estudiando, porque en estos sacrificios rituales, en esta ley ritual, hay gran cantidad de información acerca de Cristo, su ministerio por nosotros, que ya sucedió en la tierra y el que está sucediendo hoy en día mismo en el cielo. Esto lo estudiamos en los capítulos anteriores. Entonces, entendemos esto, que Efesios 2.15 no nos habla
de la ley de los 10 mandamientos, sino de la ley ritual. Ahora tenemos Romanos 13, 9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ok, pregunta. ¿De qué ley está hablando Pablo en este pasaje? Está fácil, ¿no? ¿Dónde encontramos ese mandamiento? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso. En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos que fueron dados en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra en el monte. Entonces, aquí tenemos claramente. Ahora, ¿qué dice Pablo en cuanto a esto? Dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley Es el amor. el amor. Interesante. Ahora, Mateo 5:17, aquellos que tienen dudas en cuanto a si Jesús vino para abolir la ley. A ver. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino para cumplir. Aquí, ya el debate queda cerrado con este pasaje. Para aquellos que quieren ver en esos pasajes una justificación de que la ley fue abolida, siempre podrán encontrar una justificación, pero la Biblia es clara en cuanto a esto y Jesús más claro no lo puede ser. Como se dice más claro. Él no vino para canta abrogar, Él no vino para anular, Él no vino para modificar, Él vino para cumplir. Es decir, que el objetivo de Cristo era cumplir esa profecía que llama la ley ritual. El objetivo de Cristo era demostrarnos que Él podía guardar y cumplir la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Y que si Él podía hacerlo como humano, nosotros también podemos hacerlos como humanos. Entonces nos está mostrando un camino que tenemos que seguir. Ahora, muchas personas se han hecho preguntas en cuanto a este asunto de la ley, y cuando Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor, encontramos un pasaje que es clave. Vamos a leer Marcos 10, 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, aquí vemos de que este joven cumplía externamente los mandamientos de la ley de Dios. Pero, ¿qué le faltaba? El espíritu de la ley. Guardar el espíritu de la ley es mantenerse en el amor. Entonces vemos de que la expresión de amor es la esencia misma del espíritu de la ley. En Mateo 22, 35 al 40, bueno, aquí vamos a resumirlo porque para no hacerlo tan largo, a Jesús se le hace una pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús que responde, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante porque Jesús hace aquí referencia a una oración que repiten los judíos 3 veces al día. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha ubechol meodeja. Y el segundo, que también hace parte de esa oración, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es Ve'ahavta lereaja kamoja. Y los judíos repiten esto todo el tiempo. ¿Qué objetivo tenía que ellos repitieran esta oración todo el tiempo? Grabar en sus mentes que la esencia misma de la ley es el amor. Pero se ha vuelto algo repetitivo que ya no tiene sentido. Esa es la problemática del misticismo, el dogmatismo, porque las personas piensan que mediante un ritual pueden alcanzar el favor de Dios. Realmente nosotros no podemos hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Dios nos quiere salvar porque Él es muy bueno, pero nosotros no tenemos mérito alguno. Dios lo único que quiere es que obedezcamos, que le observemos, que hagamos como Él y que nos dejemos impulsar, que nos dejemos motivar por el amor. Y esto es lo más importante. Ahora, en Santiago 2, 8 al 12 dice:
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bueno, yo quisiera hacer una paréntesis aquí. ¿Qué es esto de acepción de personas? De apartar a cierto tipo de personas por X razón. Ese está muy extranjero, no me gusta. Sí. Este es muy diferente de mí, o es un blanco, O no me este gusta. no o es cristiano. O este no es cristiano, yo no le voy a hablar. ¿Sí? El hacer acepción de personas, yo encuentro una cosa muy interesante. Yo he tenido el gozo, porque es un gozo, es un privilegio, de interactuar con personas en situación de handicap, se dice minusvalía, ¿no? Y yo me he dado cuenta, porque digo que es un privilegio porque son experiencias que me enriquecen grandemente, pero digo que he podido observar que muchas personas les rechazan por el hecho de ser diferentes. Tienen miedo, no se acercan. Entonces, este texto nos lleva a tener cuidado con ese tipo de actitudes. O hay personas que dicen, no, este es muy mundano, yo no le voy a hablar porque me creo muy santo. Entonces, la discriminación, el racismo es pecado. El racismo es una forma de acepción de personas. Sí. Si este ya no tiene acceso a la salvación o no merece los mismos privilegios que yo, etcétera, etcétera. El machismo, feminismo son formas de discriminación, formas de excepción y son pecado. Ok, cierro el paréntesis, vamos a continuar. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley, Estos o sea, los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, Sí. la ley del Éxodo, ¿ok? Entonces, está diciendo de que esta ley sigue vigente. ¿Quién lo dice? Santiago. Él está antes de la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo. Eso hace parte de la Biblia. ¿Y qué nos dice? Como Cristo, Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Aquí nos dice que nosotros tenemos que cumplir la ley. Pero hay una cosa muy interesante. La ley son 10 mandamientos. Dice que cualquiera que infringiere uno se hace culpable de todos. De todo. Eso es interesantísimo porque la ley son 10 mandamientos, pero muchas personas no siquiera conocen los 10 mandamientos. Vamos a ver el asunto de la ley. Yo creo que ese pasaje dice que, o sea, no existe pecados menores. No existe pecado menor. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Inclusive hasta el discriminar a otro o ponerlo a un lado porque no nos gusta. Es igual que matarlo. Exacto. Nos hacemos culpables de la ley porque no es algo que está impulsado por el amor. Bueno, yo ya iba a pasar al texto siguiente, pero bueno, Itamar me acaba de decir que no acabo de leer todo. Bueno, a ver, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. A ver, un momentico. Hace un rato dijimos que Pablo había dicho que estábamos sujetos bajo la ley. La ley del espíritu. No, pero sí nos dijo que estábamos sujetos bajo la ley. Ahora aquí Santiago me dice que está la ley de la libertad. Bueno, ¿quién tiene razón, Pablo o Santiago? ¿O qué es lo que pasa? Es lo mismo, ¿y por qué? Porque la ley es justa. Yo quisiera, antes de entrar en el tema de los 10 mandamientos, porque hay que entender el asunto de los 10 mandamientos, yo quisiera contar una anécdota. Eso sucedió hace algunos años. Y voy a contar rápido porque el tiempo se nos acabó más claro. Pero me sucedió algo muy interesante. Cuando empezaron a salir las primeras motocicletas eléctricas, eso fue hace muchos años. Y aquí en Francia, pues eso no se conocía. Y yo compré una en un almacén y el que me la vendió, el vendedor me dijo, no necesita permiso, no necesita casco, no necesita seguro, no necesita nada. Puede circular como quiera, no pasa nada. Y yo le creí. Y entonces yo empecé a circular y una noche la policía estaba haciendo un control y me para. Me piden las llaves de la moto, me dicen, espere. De ahí viene el policía y me dice, bueno, a ver, dime una cosa, dime los papeles de la moto, no tengo. El seguro, no tengo. Permiso de conducir, no tengo. ¿Usted por qué está rodando sin casco? Yo pensé que no era necesario. 2 ruedas, un motor, necesita casco, obligatorio. Y me dijo, al final me dijo, bueno, esto está muy mal. Y tiene papeles. En esa época yo todavía no tenía documentos en Francia. Entonces me dijo, no, pues te vas preso. Entonces yo le dije, no, vea, por favor, sea indulgente conmigo. Entonces me dijo, quédese aquí, espere. Se llevó la llave de la moto y me dijo, espere, yo no me escapé.
y al rato vino con su superior. Me dijo, extienda la mano, y yo le dije, ya me van a poner las esposas. Ya me van a poner las esposas, me van a llevar arrestado. Y entonces me abrió la mano y me puso las llaves de la moto y me dijo, váyase y que yo no lo vuelva a ver en esa moto. La próxima vez no se la perdono. Ahora, yo les hago una pregunta interesante. Yo no conocía ese asunto de la ley que me obligaba a tener todos esos requisitos para poder conducir ese aparato. Pero igual existía la ley, ¿sí o no? Incluso esa ley me condenaba. Pero incluso no pudo haber pensado que tú estabas fingiendo no saber. Es que nadie es supuesto ignorar la ley. La ignorancia de la ley no es una excusa. Ni la ley humana ni la ley de Dios. En todo caso, la ley existía y la ley me condenaba a quedar a prisión. Pero yo pedí indulgencia y el policía me perdonó. Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes qué creen que hice después de eso? ¿Encendí la moto y continué? No. Me fui caminando a mi casa y al otro día vendí la moto. ¿Por qué? Porque esa ley que me condenaba por la decisión del policía se convirtió en una ley de libertad. ¿Por qué ley de libertad? Porque si la respeto, sigo libre. Es decir, lo mismo sucede con los mandamientos. Violamos los mandamientos, nos hacemos ¿qué? Culpables ante la ley y la paga del pecado es muerte. Cristo viene y dice, yo voy a morir por ti. Yo muero en tu lugar. ¿Y entonces qué pasa? Quedamos libres. Cristo muere en nuestro lugar y quedamos libres ante la ley. ¿Para qué? ¿Para seguir violando la ley? No. No. La ley que era para condenación ahora es una ley de libertad. Sí, la respeto. Eso es lo que me está diciendo este pasaje. Ahora, vamos a ver el asunto directamente de la ley. Ahora sí. Iba demasiado rápido hace un rato. Se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera que abordemos rápidamente los mandamientos. Y ustedes ven, los 10 mandamientos están en Éxodo 20, del 8 al 11 y lo que sigue. Y están divididos en 4 mandamientos. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. La segunda es no hacer imágenes para adorarlas. Esto no significa que un artista que hace un dibujo se esté condenando. Pero si lo hace para adorarlo, sí se está condenando. Sí está infringiendo la ley. ¿Okay? El tercer mandamiento está en el versículo 7. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hay muchas personas que juran inútilmente o citan el nombre de Dios en conversaciones cuando realmente esas conversaciones no son serias. Y el cuarto mandamiento me habla del día de reposo y dice, acuérdate del día de reposo. Y esto es la traducción en las Biblias Reina Valera. Ustedes encontrarán un asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. En el original hebreo dice, acuérdate del día de Shabbat, que es sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, más el séptimo día de la semana. Hay que saber que en el calendario de Dios, la semana empieza el domingo. ¿Okay? Y el último día de la semana es el sábado, es el Shabbat. ¿Okay? Y dice, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Y aquí está la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los Dios el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo que santificó. Es el cuarto mandamiento. Y ahora vamos a la otra sección, que es mi sección. Vamos a decir que los primeros 4 mandamientos es mi amor por Dios y los otros son mi amor por mis semejantes. Y en la parte de mis semejantes, ¿cuáles son mis prójimos más cercanos? Mis primeros prójimos más cercanos. Los padres. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y enseguida, pues las personas que están alrededor, pues no los mato, no matarás. ¿Okay? Y otro prójimo también muy cercano, mi cónyuge, esposo o esposa. ¿Y qué dice? No cometerás adulterio. Si amo a mi esposo, si la esposa ama al esposo y el esposo ama a la esposa, pues no cometen adulterio. Enseguida, no hurtarás. ¿A quién le gusta que le roben sus cosas? A nadie. Entonces, si yo amo a mis prójimos, no les robo sus cosas. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿A quién le gusta que lo calumnien, que lo metan en chismes? Nadie, ¿cierto? Entonces, una forma de amar a mis prójimos es no involucrarnos en chismes y no mentir. Y no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la codicia es la fuente que nos lleva a caer en todos los otros puntos. Entonces, vemos de que aquí están los 10 mandamientos y de esos 10 mandamientos, 9 son lógicos. ¿Sí o no? Sí. Para un cristiano no tener dioses ajenos es normal. Para un cristiano
no hacer imágenes, sino adorar imágenes, puede ser normal. Bueno, hay denominaciones como los católicos que adoran imágenes, a pesar de que la Biblia prohíbe la adoración de imágenes, pero existe, ¿ok? Y el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es algo que todos podemos entender de una manera lógica, ¿ok? Ahora, los otros mandamientos, vamos a dejar el cuarto mandamiento a un lado, y los otros mandamientos, cuando se me dice que ame a mi prójimo, honrar a sus padres, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar falso testimonio y no codiciar, son cosas que son lógicas para todo el mundo, ¿sí o no? Sí. Es un asunto de lógica. ¿Y el cuarto mandamiento? No es lógico. No. En todo caso, para el hombre, no es lógico. No entra en una lógica simple humana. Por tanto, el cuarto mandamiento es una prueba de obediencia. Y nosotros vamos a ver de que el cuarto mandamiento, que es el sábado, es un punto crucial en el tema de la Biblia y en el tema de la salvación. Usted me dirá, pero ¿qué le pasó? Ah? ¿De qué está hablando? ¿Se volvió legalista? No, el sábado es un punto importantísimo en el plan de salvación. Y yo voy a explicar por qué en los próximos temas. Pero antes de terminar, vamos a dejar un momento para preguntas y respuestas. Muy bien, entonces en esta sección tenemos una preguntita de Maggie. A ver, Maggie, te escuchamos. En la parte del mandamiento cuando dice no nombrarás el nombre de Dios en vano, además de no referirse a jurar el nombre de Dios, aquellas personas que dicen te prometo por mi fe o por Dios, o en el nombre de Dios, también escucho que dicen en el nombre de Dios tu hijo va a sanar. Esas cosas también serían tomar el nombre de Dios en vano o no. Sí. Sí, igual que decir, ay Dios mío. Sí, son Ajá, ahí está. expresiones simples que Ay, Dios hacemos sin mío. consideración. Sin consideración, se utiliza el nombre de Dios de una manera banal, de una manera sin reflexión. Y esto no es bueno. Bueno, amigos, se acabó el tiempo de este video. Espero que les haya sido interesante, que hayan aprendido muchas cosas. Por favor, reflexionen acerca de este tema y yo les invito a que nos sigan la próxima semana porque vamos a ver qué importancia tiene el sábado en la ley de Dios y cómo es importante. Recuerden ese texto de Santiago que dice que el que viola uno de los mandamientos se hace culpable de todos. Esto es válido para todos los mandamientos de la ley de Dios. Y el sábado es un mandamiento olvidado del mundo cristiano de hoy. Entonces, vamos a ver la próxima semana por qué este día es importante y por qué no es algo que tengamos que ignorar o dejar a un lado. En todo caso, les agradezco por su audiencia. Gracias a Itamar por habernos acompañado en este video. Con gusto. Y gracias a nuestros amigos de Veritate 4A que nos acompañaron durante la grabación. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema de esta serie, Lo que no sabías acerca del Mesías. Bye, bye.